gran número de personajes de tanta calidad en el campo espiritual como España. Y dos de estos personajes dominan: Teresa de Ávila y Juan de la Cruz. Teresa de Ahumada nació en 1515, era carmelita, renovó su orden creando pequeños monasterios, creó las descalzas, murió en 1582. Era un personaje muy interesante por su carácter, su libertad de espíritu, su genio literario. Produjo una de las mayores obras de la literatura espiritual. Tenía una lucidez extraordinaria. En el castillo interior mostró cómo toda la vida espiritual podía ser resumida en 7 paradas. Explicó cómo penetrarlas dibujando algo así como un mapa del mundo interior, como una exploración de la geografía del alma. Teresa deseaba fundar una rama masculina de su obra. Su discípulo, su primer discípulo, fue Juan de la Cruz. Tenía un temperamento muy diferente. Solo poseemos parte de lo que escribió. Era un teólogo preciso que utilizó el género poético como meditación. Una gran parte de su obra dice en una forma diferente la misma doctrina que Teresa, pero fue más lejos en la descripción de las noches. Mostró cómo juega en el alma la dialéctica de la luz y de la noche. Tuvo menos influencia que Teresa. Después de la muerte de Teresa hubo una reacción antimística. Las obras de Juan de la Cruz tuvieron una difusión limitada en España. Es en Francia, en el siglo XVII, que fue más leído. Pero ¿saben cuál fue su gran siglo? El nuestro, el XX. La historia de la espiritualidad no puede olvidar los mártires de las guerras de religión. O el humanista Thomas More consiguió de Inglaterra. Por primera vez desde los orígenes cristianos, la espiritualidad del martirio volvía a Europa. La renovación espiritual francesa fue suscitada por un personaje también de talla excepcional, Francisco de Sales. Nació en 1577, estudió con los jesuitas, luego en la Sorbona. Su familia quería que fuera senador, pobre familia, fue sacerdote. Y durante 20 años fue obispo reformador. Murió en 1622, su muerte fue un duelo nacional. Pocos personajes en la historia de la Iglesia suscitaron tantas simpatías. Tenía tal paz, alegría, solidez interior y preocupación por los demás, que representó una referencia. Fundó la orden femenina de la Visitación y dejó una abundante obra escrita. Su introducción a la vida devota marcó una revolución. Había la idea de que la vida espiritual estaba reservada a los monjes y que los demás debían contentarse con una vida moral. Francisco de Sales mostró que los militares, los campesinos, las amas de casa, aún los políticos podían tener intimidad con Dios. Defendía una concepción del hombre que fue calificada de humanismo cristiano. Los protestantes estimaban que el hombre estaba pervertido por el pecado original. Las corrientes renacentistas retomaban prácticamente el neopelagianismo, del cual les hablé en el programa anterior. Francisco de Sales era optimista sobre el hombre, porque el hombre era la imagen de Dios. El siglo XVII. El siglo XVII francés fue un periodo sorprendente en la historia de la espiritualidad, por lo que se llama la escuela beruliana, por Pedro de Berulio. Introdujo en Francia las carmelitas descalzas. Lo esencial de la sociedad francesa fue influenciado por esta corriente, que se difundió después en toda la cristiandad. Un hombre del tamaño de Bossuet fue influenciado. Y la iconografía de las iglesias también. Hasta nuestros días, cuando el escritor Maurice Clavel se convirtió después de leer la obra de Berulio, Las grandezas de Jesús. Francia tenía costumbre de consumir traducciones de obras espirituales extranjeras, en particular renoflamencas. De ellas se inspiró José de París, fundador de las benedictinas de Nuestra Señora del Calvario. Así se constituyó la escuela abstracta que se oponía a la iconografía. Berulio repensó toda la espiritualidad a partir de Jesús. Todo su universo se recentró ya no sobre el hombre, como lo estimaban los renacentistas, sino sobre Dios. Así el hombre se vuelve el sacerdote de la creación.
El pecado lo había vuelto incapaz de esta adoración, pero Jesús era el adorador perfecto que une y resume a toda la creación. La grandeza de Dios, la debilidad del hombre están resumidas ahí. Consecuencia, el hombre se volvía un laudador. Berudio publicó sus jornadas cristianas. Según su visión de las cosas, el sacerdote se volvía un intermediario entre Dios y el hombre. De ahí una imagen de sacerdote muy exigente, un poco hierática. Berudio habla también de esclavitud marial, una suerte de vuelta a María. La escuela francesa ofrece un marco teológico y espiritual, una síntesis que no existía antes de ella, una vuelta a la tradición patrística, la renovación de los órdenes. Ahí nacieron los lazaristas de San Vicente de Pablo. El sacerdote se volvió el punto de referencia y los países católicos se cubrieron con seminarios. Otro problema era la enseñanza. En las universidades fue la renovación tomista. Los jesuitas establecieron colegios. Para las niñas, las ursulinas se encargaron. A nivel de la caridad, el gran apóstol fue Vicente de Pablo. Renovó todo: la asistencia, las misiones populares, la formación del clero, la vida religiosa de las mujeres. Fue una aventura mística. Lo mejor del mundo espiritual francés pasó ahí. Se habla de invasión mística para caracterizar el siglo XVII, un siglo de santos. Entre las corrientes espirituales encontramos el jansenismo, por referencia al obispo Jansenus. Estos privilegian a Agustín, tenían una exigencia absoluta de verdad, rechazaban todo compromiso, toda facilidad, insistían sobre el pecado, sobre la predestinación, la salvación era un misterio, tenían una alta exigencia moral. Finales del 17, principio del 18, vemos la derrota de los místicos, un clima de luchas teológicas, el probabilismo, el molinismo. Hay tensión entre jesuitas y dominicos también. Los místicos se vuelven sospechosos. En lugar de sus arrebatos se aconseja a la gente una vida sólida, reservada, donde el deber y el temor toman el lugar de la santidad. ¿Saben? Ahí se cortaron muchas alas. En cambio, la atmósfera se volvió más tolerante, más mundana, un cristianismo más fácil. La piedad ya no era lo primero, la moral era la que salva. Y la espiritualidad se separa en dos ramas. Por un lado, el ascetismo para todo el mundo, por el otro, la mística para algunos. Por aquella época aparece un elemento nuevo en la espiritualidad católica, el del corazón de Cristo, con Juan Eudes y Margarita María Alacoque. Su mensaje era una declaración de amor y de amistad. A la vez se desarrollaron tendencias moralizantes que alejaban de un encuentro personal con Cristo. Las cofradías del Sagrado Corazón son una reacción a estas tendencias. La espiritualidad portuguesa aparece. Tuvo al gran Antonio Vieira, quien defendió la libertad de los indios en la Amazonia. Hay que insistir también sobre Pablo de la Cruz, el fundador de los pasionistas, un verdadero medio de santidad, gente que se vive una vida radical. La época contemporánea es extremadamente rica en materia de historia de la espiritualidad. Aún no existen síntesis generales, por supuesto. Hubo la Revolución Francesa, que representó un choque considerable para la Iglesia Católica. Su organización fue modificada, luego suprimida en una empresa de descristianización sistemática, como los cristeros y los anticristeros de aquí. La vida monástica fue suprimida. Todo esto preparó una renovación espiritual. El 19 vio una lenta, ineluctable descristianización. La Iglesia parecía peleada con su tiempo. La religión, un simple soporte moral de una organización social dominada por la burguesía, con dificultades para situarse en el mundo. Luego se reconstituye el clero seglar, se fundan congregaciones de vida activa, diversas formas de apostolado, en un mundo difícil donde el Estado había renunciado a su deber social. La Iglesia se preocupó de los pobres efectivamente, no en teoría. La generosidad se combinaba a veces con un clima místico real. Ahí tenemos bellos retratos
como Marcelino de Champagnat, 1789-1840, el fundador de los Pequeños Hermanos de María. Siglo XIX es también la gran época de la devoción hacia la Eucaristía. En Italia tenemos a un gran místico, Juan Bosco, educador genial, benevolente, a la vez que muy libre. Tuvo la valentía de jugar sobre los registros religioso, social, político. Seguimos, pasamos al siglo XX. Tengo que decir que hasta 1940 la Iglesia sigue obedeciendo a los cánones del XIX. La renovación se operó en la segunda mitad de nuestro siglo. Pero no fue el gran vacío. También podemos encontrar personajes sorprendentes como Teresa de Lisieux, una joven carmelita que fue canonizada en 1925. Encontramos un personaje como Charles de Foucault, 1858-1917, que fue un oficial del ejército francés y que descubre la espiritualidad una vez más en el desierto. La regla de San Benigno ha reemplazado las antiguas reglas. Cada monasterio benedictino fue una ciudad de Dios, paz en la contemplación. Alrededor suyo hay una pequeña aglomeración, un environamiento de servidores, amigos, familiares, huéspedes. En el siglo VIII, a petición de Carlomagno, se impone la orden de San Benigno a todos los monasterios del Imperio Franco. La gran abadía de Cluny se funde en 909. La gobiernan una sucesión de grandes abades. Se vuelve la cabeza de una verdadera congregación que agrupa más de 1000 monasterios de España hasta Alemania. Durante 2 siglos es el centro espiritual del mundo latino. Hubo un periodo muy difícil en que todo parecía querer desmoronarse. Los monjes rechazan el ruido del mundo en medio de este periodo difícil. Rompen con su corrupción, se retiran en el silencio. Se trata para ellos de reencontrar el estado paradisiaco, anticipar el silencio y la paz de la eternidad, asociarse a la existencia de los ángeles. Y se trata también de volver a la iglesia primitiva. Cluny vuelve a la tradición bíblica de la alabanza divina. El oficio divino se vuelve la gran ocupación. Se le agrega el de los difuntos y el de la Virgen. Esta oración se funde en el canto gregoriano. Las iglesias aparecen como la antesala del cielo. Cluny alcanza así una de las cumbres del arte romano. El proyecto de Cluny parece una suerte de utopía. Tuvo una influencia plástica profunda sobre su tiempo. Cluny se comprometió en las cruzadas de España. La orden dio papas, cardenales, obispos. Es el Papa cluniciano Urbano II que ha lanzado la primera cruzada en 1095. En los siglos X y XI se contaron 112 agrupaciones monásticas que totalizaban 6.800 casas. A partir de la segunda mitad del XI se produjo una contestación del monachismo benedictino tradicional. Aparecen nuevos movimientos, se asiste a una vuelta del eremitismo y las mujeres juegan un gran papel. En los siglos XI y XII se crean 62 nuevos grupos religiosos, totalizando más de 6.300 casas. El monachismo benedictino ya no tiene la exclusividad de la vida religiosa. Aún si sigue con hombres como San Anselmo, el arzobispo de Canterbury, sigue con la vida religiosa. La gran novedad espiritual del periodo es el nacimiento y el desarrollo de la orden de Citeaux. Es un monasterio reformado situado en Borgoña. Fue fundado en reacción contra Cluny, contra el monachismo benedictino. La vida de los monjes era más pobre que la de Cluny. Los oficios menos largos, la pobreza más severa, el trabajo de las manos, el ayuno, la penitencia más valorados. En 1112 entra en Citeaux un personaje, Bernardo de Fontaine, y entonces fue una expansión sorprendente.
A final del 13 la orden contaba con 740 abadías de hombres y igual número de casas de mujeres, desde el Báltico hasta el Medio Oriente. San Bernardo tenía un carácter espiritual, hablaba de regreso a Cristo, comentó el Cantar de los Cantares. Era un hombre extremadamente sensible y expresaba su sensibilidad abiertamente, no la ocultaba, pero la controlaba. Muy dotado a nivel intelectual, culto, buen latinista, tenía una forma de inteligencia cercana a la de Agustín. No buscaba la sabiduría, lo que le valió célebres pugnas con Abelardo. Vuelven, por favor, al texto de Abelardo en la primera serie del Banquete de Platón. Bernardo era muy determinado, muy comprometido, tenía un encanto indiscutible, era muy humilde, no buscaba dominar. Tenemos de él 14 tratados, unos 340 sermones, 500 cartas. Sería en su época tan leído como lo fue Agustín. Dirán de él que fue el último de los padres y igual a los más grandes. Una mezcla de fuerza intelectual y de unción. El Papa Eugenio III, que fue un antiguo monje cisterciano, concebía la profesión monástica como un segundo bautismo. En la sociedad medieval jerarquizada, los monjes se encuentran en la cumbre. Fue el apogeo del monaquismo medieval. La abadía de los benedictinos de Helfta, en Sajonia, observaba los usos cisterianos. Esta casa constituía en el siglo XIII un medio espiritual muy activo. También los canónigos regulares y las órdenes eremíticas representaron un elemento esencial de la vida espiritual del tiempo. El universo de los canónigos regulares ha marcado la vida de las poblaciones. Viven, en principio, según la regla de San Agustín. Constituyen casas autónomas. Los canónigos son monjes que viven en comunidad. Su espiritualidad es más sacerdotal que la de los monjes. Acordan un lugar central a la celebración solemne de la Eucaristía. En una pequeña comunidad viven entre 3 a 5. La mitad de ciertas abadías residían al exterior. Y así se cuadrillaba el país y se tenía un impacto directo sobre las poblaciones, evangelizando las campiñas en los países de nuevo poblamiento. Ahí viene a aparecer el ideal cartujo. Expande la vida eremitaña. Pero la tradición occidental tiene reservas hacia los ermitas aislados. Se constituyen grupos. La fundación, la más importante, fue de la Orden de los Cartujos, que fue suscitada en 1084 por San Bruno, que contaba con más de 200 casas a finales del medievo. Todos estos movimientos tienen en común un redescubrimiento de la espiritualidad del desierto. Este es el lugar donde no hay nada amarra el hombre ya. Solo queda él frente a Dios y frente a sí mismo. Es el lugar de la austeridad absoluta, por lo que se puede hacer el encuentro total en la verdad total. Es el silencio, cae lo inútil, queda lo esencial. ¿Alguna vez han visto gente que viene del desierto? Miren los ojos. Parecen mirar más lejos que los que vivimos en ciudad, porque son ojos que no están tapados por muros. Y recuerden, es ahí donde se practicó por primera vez el uso del cero en matemáticas. Yo me he dado cuenta de eso cuando me fui a Mauritania. Mauritania es completamente desierto, no hay oasis. Pegado a un completo mar, que además no es cualquier mar, es el océano. Y entre la inmensidad del desierto y la infinitud del mar, no queda más que el espíritu. Ahí
así se descubre el significado de la nada, es decir, el cero. Los cartujos han simplificado la vida monástica. Una parte de los oficios se dice aisladamente para los monjes. Estamos en los antípodos del espíritu canonial. Lo que cuenta es el silencio interior y exterior. Cada año se lee la totalidad de la Biblia. Los contactos entre monjes son fraternos, pero reducidos a lo mínimo. El monje vive en su celda, que es una pequeña casa. Las relaciones con el exterior no existen, los cartujos no se ocupan de la vida del mundo. Irán hasta negarse a hacer canonizar a sus santos. Este espíritu de extrema simpleza da un sentimiento de pureza, y Dios llena el vacío así creado. La cartuja es un lugar secreto, y este ideal seduce a las mujeres. En el siglo XIII en toda Europa se funden cartujas, y nace una nueva forma de vida religiosa. Los órdenes mendigantes, franciscanos y dominicos. Franciscanos por Francisco de Asís, por supuesto. 1182-1226. Es uno de los personajes espirituales más fascinantes del mundo católico. El orden religioso que nació de él, los hermanos menores o franciscanos, contaba a finales del medievo con más de 3.000 conventos en Europa y cerca de 60.000 hermanos. Todo se origina en la experiencia personal de Francisco. Nace en medio de la burguesía comerciante. Se le esperaba un brillante destino a nivel temporal, pero su experiencia mística lo transformó. Rompió con su familia, se retiró en la pobreza cerca de una capilla de Llano de Asís. En un principio llevó una vida de pobreza, oración, trabajo manual. Empezó a predicar, se le sumaron discípulos, lo apoyó el Papa Inocencio III. Uno de sus discípulos fue San Antonio de Padua. En la misma línea de Santa Clara fundó las Clarisas. Francisco escribió una regla y sus experiencias espirituales se hicieron cada vez más profundas. Está en la línea de San Bernardo, con un espíritu más simple, más popular. Volvió accesible a todo el mundo la unión con Cristo. Se habla de las virtudes franciscanas. La primera era la pobreza y la segunda la humildad. Francisco quiso que su orden se llamara los hermanos menores, los humildes. La vida franciscana será entonces pobre, los conventos humildes, sin ingresos, viviendo de la mendicidad. La orden tratará de avanzar en la línea del rechazo del poderío. Francisco jamás puso su experiencia por encima de la Iglesia, obedeció a la Iglesia. Quiere reformarla desde dentro, en la paz. Se decía de él Franciscus alter Christus, otro Cristo. Era como si el Evangelio hubiera sido predicado otra vez. Esto ocurría en un clima místico muy fuerte, pero sin desequilibrio, en una suerte de reconciliación de los hombres con Dios y con la naturaleza. Después de Francisco, San Bonaventura contribuyó al carisma del orden con su intelectualismo exigente. Los dominicos son los hermanos predicadores. Deben su origen a San Dominico, era canónigo regular de la Catedral de Osma, en España, impresionado por la difusión del catarismo. Pero nunca he hecho nada sobre el catarismo. ¿Cómo es posible que en más de 4 años nunca haya hecho nada? Qué pena. Bueno, tengo que rellenar este hueco pronto. Entonces, decide consagrarse a la prédica evangélica, creando alrededor suyo un pequeño grupo, algunas jovencitas cataras convertidas. Va a Roma, Inocencio III le autoriza a crear un nuevo orden, y fue una expansión prodigiosa. Se crean 60 conventos en 6 años. La orden tuvo la suerte de contar a su cabeza con una línea de maestros generales que fueron hombres de gobierno. En principios del siglo XIV contaba con 550 casas. Los dominicos tomaron una forma misionaria, volteada hacia fuera. La espiritualidad dominica comporta una parte esencial de estudio. Se debe hablar con seriedad y competencia. Los hermanos deben estudiar de día, de noche, en la casa, en el camino.
una suerte de cofradía de maestros que va de lo primario hasta lo superior. Un convento es una escuela, se transmite un saber, se predica la sabiduría. Los hermanos predicadores son una orden mendigante. Era la primera vez en la historia de la Iglesia que la evangelización directa era el objetivo primero de una orden religiosa. Los conventos dominicos organizaron una red sistemática en las regiones. Las casas estaban establecidas en la ciudad. Eran más grandes que las de los franciscanos. El personal se reclutaba en prioridad en el mundo universitario. La orden dominica marcó un momento muy importante en la unión entre la búsqueda de los hombres en el plano de la verdad y de la ciencia y la fe cristiana. Franciscanos y dominicos son dos grupos muy importantes. Después de ellos fueron creados los carmelitas, 100 conventos a principios del siglo XIV, los eremitas de San Agustín, los agustinos, 2.000 casas y 30.000 hermanos en el siglo XIV. El desafío intelectual muy poderoso del mundo occidental a partir del siglo XII ensanchó la vida espiritual. A nadie se le hubiera ocurrido separar la vida espiritual del resto de la ciencia. El conocimiento humano y divino formaban un todo, pero se tiene una visión cada vez más clara de la especificidad de ciertos problemas. La abadía de los canónigos regulares de San Víctor de París se vuelve en el siglo XII un centro intelectual y espiritual muy importante. Un hombre de origen flamenco, Hugo, fue uno de los grandes espíritus de la época. Extremadamente bien organizado, creó un método intelectual y espiritual donde la inteligencia lleva a la contemplación, pero donde la contemplación es más allá de la inteligencia. Ricardo de San Víctor, de origen escocés o irlandés, no se sabe muy bien, ha sido uno de los grandes doctores de la contemplación mística. Trató de la éxtasis. San Bonaventura fue uno de los grandes espíritus del medievo. Distinguió entre 3 vías de la vida espiritual. Viene del neoplatonicismo. Explica que el alma comienza primero por una fase de construcción en la cual uno toma conciencia de su miseria. Es la vida purgativa. Luego el alma entra en la vida iluminativa en que crece la confianza. Por fin es la vida intuitiva, que es la de la amistad estable con el Señor. Entonces se entra en la verdad más allá de las verdades intelectuales que son parciales. La visión de Dios se hace en una docta ignorancia y una tiniebla del espíritu. Más allá de la unión extática existe un estado llamado el rapto. Tomás de Aquino no ha sido considerado generalmente como un autor espiritual. No escribió tratados particulares de la vida espiritual. El mundo religioso medieval era imponente. En 1400 Europa Occidental cuenta con 237 grupos que totalizan 10.400 casas. Pero ¿cuál es el nivel real de la fe? El medievo no fue una época de oscurantismo y de superstición como acostumbramos decir. Por facilidad acostumbramos decir eso. La atmósfera general es cristiana. En los tiempos carolingios el pueblo está educado en una religión moralizadora y litúrgica. Lo esencial dependía de la calidad del clero. Canónigos regulares, órdenes mendigantes, dieron una prédica y una enseñanza de valor. A partir del 12, los laicos ganan especificidad. La Iglesia moraliza el oficio de las armas, dignifica a la mujer, forma la nobleza, suscita élites espirituales de laicos piadosos. Desde el siglo XIII aparecen los órdenes terceros de mendicantes. En la misma época se desarrolla a partir de Flandes y de Holanda el movimiento de los beguinos, que son religiosos laicos que llevan una vida retirada en pequeñas casas en barrios particulares. Y también el fenómeno de los recluidos y de las comunidades hospitalarias constituidas a menudo por laicos. El culto de los santos se desarrolla
Luego la situación evoluciona de manera negativa en los 14 y 15. La Iglesia entra en una crisis mayor por causas de orden político, guerra de los 100 años, conflictos internos en Italia, en Alemania, el gran cisma de Occidente en 1378 hasta el 1417, y los príncipes que se apropian de la nominación de los obispos, que se oponen a nombrar obispos, y los bienes de las diócesis que pasan a las manos de los príncipes y de los monasterios, etc. ¿Cuáles son las consecuencias de estas evoluciones sobre la vida espiritual del pueblo cristiano? Príncipes y de los monasterios, etc. ¿Cuáles son las consecuencias de estas evoluciones sobre la vida espiritual del pueblo cristiano? Cambia la relación con la muerte. Se pierde la confianza de las edades precedentes. Surge la inquietud. Arrasa el uso de las indulgencias. El clima se hace más pesado. La teología se vuelve complicada, incomprensible. Se produce una reacción contra la escolástica con el movimiento humanista. Más allá de las confusiones, este movimiento quería reencontrar la vitalidad de los orígenes. El humanismo no es necesariamente pagano, pero su relación con el mundo de la antigüedad profana no está siempre bien dominada. Tiende a veces a dar del hombre una visión tan optimista que parece liberado del pecado. Se vuelve así una suerte de neopelagianismo de Pelagio, ¿se acuerdan? Existen también reacciones en el interior del mundo eclesial. La palabra clave que se escucha es reforma, reforma, reforma. Entre los franciscanos tenemos el movimiento de la observancia en principios del 16. Se crean nuevas congregaciones como las clarisas colectivas. Estos movimientos de renovación monástica surgen de espíritus comprometidos. Se desarrolla una espiritualidad eclesial. La mayoría de los santos de este tiempo son unos profetas que van hasta la vehemencia. San Bernardino de Siena popularizó el culto del nombre de Jesús. Decía que conocer el nombre de alguien es ya comprenderlo. Para entonces tenemos el diálogo de Catarina de Siena, uno de los más bellos tratados de vida espiritual en la línea dominica del conocimiento de la verdad y de la sabiduría. La teología se relaciona con la experiencia a la vez que con un temperamento de fuego. Al lado de estas espiritualidades, más bien tradicionales a pesar de ser renovadas, al lado se desarrollaba una escuela mística diferente. Los renoflamencos. Los siglos XIV y XV ven el desarrollo de la espiritualidad nórdica alrededor del Valle de Rin, los Países Bajos, con una búsqueda inquieta de la vida interior. Se tejen relaciones a la vez intelectuales y espirituales entre laicos, clérigos, monjes mendigantes, contemplativos. La búsqueda espiritual no se separaba de una búsqueda intelectual aventurosa. Ahí es donde cabe el maestro Eckhart. Los que acostumbran escuchar este programa ya saben mucho más de maestro Eckhart. Por eso no me tardaré sobre él. Ya saben mucho más también de Agustín, por eso no me atrasé. Saben más de Tomás de Aquino, por la misma razón no me atrasé. Les dedicamos en este espacio programas enteros. Maestro Eckhart era dominico, lo procesaron por herejía, lo condenaron, fue acusado de panteísmo. Uno de sus continuadores es Juan Tollier, 1300-1360, un dominico estrasburgués. También encontramos al dominico Henry Suso. De estas épocas finales del XV tenemos una obra famosa, la teología germánica. En el mundo flamenco se destacan Juan de Ruysbroeck,
su discípulo Juan de Leuven y el franciscano Hartius. En Inglaterra, la obra Cloud of Unknown, la nube del desconocimiento. Esta obra sigue siendo uno de los más bellos escritos espirituales del XIV. Los místicos renanes tienen el culto de una especulación filosófica, teológica, espiritual compleja. En Inglaterra, los espirituales de los XIV, XV tienen en general tendencias más prácticas que sobre el continente. Pero la gran reacción fue la de lo que se llamó la devoción moderna. Su fundador fue Gerardo Groot. Nació cerca de Utrecht. Fundó un cenáculo, sus miembros fueron llamados hermanos o hermanas de la vida común. Groot era un reformador, pero se cuidaba de la falsa ciencia, aún entre los espirituales. De ahí una enseñanza eminentemente práctica. Para llevar una verdadera vida espiritual, insistía sobre el combate interior contra sí mismo, contra sus pasiones. Volvía a las cosas elementales. Groot formalizó unos métodos de meditación prácticos. Insistía sobre el aspecto personal de la vida cristiana. Los adeptos de la devoción moderna publicaron conjuntos de máximas, un libro que iba a volverse clave en el mundo occidental. Se trata de la imitación de Jesucristo. Fue la obra la más reproducida después de la Biblia. El mundo latino no era toda la iglesia. El mundo oriental, hasta la toma de Constantinopla por los turcos en 1453, también tuvo una existencia espiritual muy rica. El mundo bizantino daba un lugar mayor al monaquismo. Los centros principales son tres: Estudios, fundado en el siglo IV en Constantinopla; el monaquismo del Sinaí, que guarda la tradición de los primeros monjes; y el más reciente, el del monte Athos, creado a finales del X. Algunas de las grandes figuras de la espiritualidad bizantina fueron Juan Climaque, finales del 6, primera parte del 7; Juan el Sinaíta, cuya obra principal es La Escalera del Paraíso. Ahí empieza por explicar por qué y cómo hay que romper con el mundo, luego cómo plantear las virtudes fundamentales y luchar contra los vicios principales, por fin cómo se pasa de la vida práctica a la contemplación. Tenemos también a Máximo el Confesor, finales del 6, primera parte del 7. También desarrolló una antropología basada sobre el análisis del estado de Adán antes y después del pecado. Juan Damasceno, estamos ya en el siglo VIII, él retoma la tradición patrística. Simeón, el nuevo teólogo, finales del 10, principio del 11, expone con claridad la apatía, sentimiento de paz que ha sido dado por el Espíritu. Y hay que citar también a Gregorio del siglo XV. El mundo bizantino acabó por caer entre las manos de los turcos y la vida religiosa se orientó hacia la sobrevivencia. Rusia empieza a contar desde el punto de vista espiritual. Y el mundo latino conoce un extraordinario florecimiento con la Reforma Católica. El periodo había empezado muy mal. En principio del 16 se divide la cristiandad y aparece el protestantismo. Para Lutero, para Calvino, la cuestión dominante es la del pecado del hombre. Uno estaba salvado o condenado por predestinación en una decisión de Dios que no debe nada al mérito. Por consecuente, la cuestión de saber si uno debía unirse a Dios en este mundo queda sin objeto. El protestantismo es reservado, muy reservado en lo que concierne a la vida espiritual. El catolicismo se reforma del interior, bajo la presión de la reforma. El descubrimiento de América hace estallar los marcos geográficos tradicionales. La expansión es a la vez política, comercial y misionera. A finales del 15, principio del 16, algunos medios eran muy preocupados por la reforma de la Iglesia, como Erasmo. Italia es un elemento decisivo del mundo espiritual, el principal motor de la Reforma Católica.
El primer desafío fue la asimilación del Renacimiento. Este nació como reacción a las escolásticas, contra también el averroísmo que reinaba en las facultades. Los renacentistas no eran hostiles a la fe cristiana, no lo eran. Se pensaba que todo cristiano es superior a los autores paganos, aún los más admirables como Cicerón o los estoicos. Se encuentran, por ejemplo, estas tesis en Petrarca en el siglo XIV. Sin embargo, la confianza en el hombre es inmensa. El optimismo reina, no se sienten los límites del hombre. Encontramos en los humanistas el problema del lugar o no lugar de Cristo, pero este no está propuesto como modelo. En el campo de la educación, las referencias propuestas son Plutarco, Séneca, Cicerón, Quintiliano, Platón, Diógenes, Laercio y los grandes personajes de la historia romana, no el Evangelio. Así se corría el riesgo de una religión reducida a una relación moral con Dios, pero donde el contacto existencial con Cristo desaparecía. Los humanistas no querían salir de la Iglesia Católica. Sus críticas podían ser duras, especialmente contra los religiosos, pero buscaban más los excesos que la vida religiosa. Una dama laica, Catarina de Génova, finales del XV, principio del XVI, tuvo una vida espiritual muy profunda. Escribió una autobiografía, un diálogo espiritual, y el famoso Tratado del Purgatorio. Es a la vez una mística y una teóloga. Numerosos discípulos suyos fundaron el primer hospital para los incurables de Italia. Y grupos parecidos se fueron creando influenciados por Catarina de Génova y la devoción moderna. Aquellos que los frecuentaban daban toda su vida a Dios y deseaban la reforma en la Iglesia. Otra fuente de renovación era las comunidades reformadas. Los órdenes antiguos habían creado ramas de estricta observancia. La observancia franciscana, de la cual acabo de hablar, tuvo una gran influencia en Italia. A partir de 1517 constituyó una entidad autónoma, pero las ramas más estrictas se separan. Los dominicos tuvieron también una gran autoridad con hombres como Savonarola. Estamos en la segunda parte del siglo XV. Los benedictinos se reformaron alrededor de la congregación de Santa Justina de Padua. Pero la reforma la más importante fue la de los capuchinos, derivados del tronco franciscano en el primer tercio del XVI. Vida muy pobre, penitente, austera, contemplativa y apostólica a la vez. Sus conventos cubrieron Italia, luego toda Europa. Fueron excelentes predicadores, populares, confesores, directores de conciencia. La gran novedad fue constituida por la creación de clérigos regulares, que no eran monjes, sino sacerdotes viviendo en comunidad y evangelizando con reglas más flexibles que los mandingantes. Y luego llegaron los jesuitas. Del lado de las mujeres hay una gran novedad con la creación de las Ursulinas Catón. Catón 234-149 AC. Lo llamaban Catón el Viejo o el Censor. A mí no me gustaría un título así. Era la encarnación de la celeridad. Venía de una familia de campesinos, pero tuvo una carrera política seria después de la Segunda Guerra Púnica. Ahí ejerció como tribuno militar. Fue también coestor en Sicilia, pretor, cónsul, toda la carrera política tradicional romana. Fue gobernador en España, se enfrentó a las escisiones, detestaba la introducción de la cultura griega en Roma. Era vigilante, estricto, rígido en el cumplimiento de la vieja moralidad pública y privada. Era defensor de la tradicional simplicidad de los campesinos romanos. Se esforzó por reinstaurar los valores rurales de antaño. Combatió la disipación, la ostentación, el lujo. Tuvo muchos enemigos, por supuesto, con un programa de vida así. 44 veces fue llamado a comparecer ante los tribunales, siempre fue declarado inocente. Es que era inocente, lo que pasa es que les caía mal.
decía que hay que destruir Cartago. ¿Se acuerdan cuando hicimos el programa sobre Cartago? Delenda es Cartago, hay que destruir Cartago. Repetía esta frase en el Senado. Vivía con sobriedad, y de este hombre tenemos una colección de máximas morales. Los dichos de Catón fueron el compendio de ética práctica que tuvo mayor boga durante la Edad Media. Tienen un carácter intachable y una sabiduría práctica. Una colección de máximas que tuvo una difusión que se prolongó por más de 1000 años en forma manuscrita. Tenemos una edición moderna de estos dichos. Se leen como libro de texto. La cuantía escolar fue designada a veces como el Catón. Es una colección de un total de 144 máximas. Y me voy a tomar el tiempo de leer algunas de ellas. Escuchen eso. Al darme cuenta de cuántos son los que se extravían por completo en el camino de las conductas, lee mis conceptos de forma que los entiendas, porque leer sin entender es desatender. Ruega a Dios, ama a tus mayores, sé considerado con tus semejantes, conserva lo que te han dado, abstente de actividades públicas, escuchen bien, anda con buenas compañías, no acudas antes de que te llamen, no antes de ofrecido pues, cede ante sus mayores, teme a los magistrados, repito, teme a los magistrados, preserva su vergüenza, guarda lo que te pertenece, encárgate de los tuyos, vigila a quien das, banquete solo de tarde en tarde, ama a tu esposa, mantén tus juramentos, modérate en el vino, lucha por tu patria, no creas nada a la ligera, rehuye las prostitutas, lee libros, recuerda lo que has leído, enseña a tus hijos, sé flexible, enfádate por cosas que lo merezcan, eso es para mí, no te rías de nadie, sé firme ante el palacio, sé reflexivo, rehuye el azar, dótate de cultura, haz el bien a los buenos, no seas maldiciente, conserva tu reputación, juzga equitativamente, no mientas en nada, controla tu ira, y eso también es para ti. Vence a tu padre por tu paciencia, no menosprecies al más joven, sométete a la ley que hayas dictado tú mismo, acuérdate del bien que te hayan hecho, habla poco en los banquetes, no te burles del desgraciado, no desees lo que pertenezca a otros, demuestra con agrado tu cariño. Unos más. Estate más despierto, no seas dormilón, demasiado reposo da pábulo a los vicios. La primera virtud es morderse la lengua, se acerca a Dios, quien sabe callar cuando conviene. No seas tu adversario, no te enfrentes contigo, quien consigo disiente no se aviene con nadie. Escudriña la vida y el carácter de quienes a los demás acusan. Nadie vive sin culpa. Sé flexible y sé firme según requiera el caso. A tiempos cambia el sabio. No luches con palabras contra los parlanchines. La labia es don de muchos y de poco el tino. Desatiende los chismes, no hay mal en no haber dicho, y sí en haber hablado. No confíes en nada que muchos te prometan. Raras veces se cumple lo que aseguran tantos. Cuando te alaben, piensa que tu juez eres tú, y tu criterio vale más que el de otros. Explica a todo el mundo el bien que te hayan hecho. Del que hayas hecho, en cambio, no digas nada a nadie. Al reprobar ya viejo lo que la gente hace y dice, acuérdate de cuando fuiste joven. Si entras en buena racha, ten ojo a las desgracias.
El final sigue un curso distinto del principio. Tras que ya encontraron el arca de Noé, ¿en dónde la encontraron? Encontraron restos de un barco antiguo a una cierta altura de los montes Tauros y Dardanelo, en Turquía. ¿Qué significa esto? Que en algún momento muy antiguo las aguas llegaron a un nivel mucho más alto que en la actualidad. ¿Es todo? Sí, hija, es todo. El personaje de Noé no es histórico. Los restos del barco pueden ser fechados en una época cercana a aquella en que fueron escritos algunos episodios de la Biblia. No hay que olvidar que esta escritura tomó varios siglos, pero no hay que mezclar el símbolo utilizado para la enseñanza religiosa con la realidad histórica. Además, el mito del diluvio universal no es propiamente hebreo. Lo hemos visto en la tradición mesopotamia. Aquí lo vimos en este programa, en el banquete, cuando hablé de Mesopotamia. Varios de los pueblos de esta zona del mundo lo comparten, unos pidiéndolo prestado a los que los precedieron. De ahí tenemos una casi seguridad. Un desorden climático muy importante debe haber ocurrido, que dejó una huella seria en la memoria de estos pueblos. Esto es todo lo que dice la historia. Lo demás es imaginación. La Biblia es el libro sagrado del pueblo judío. Utiliza un lenguaje simbólico como todos los libros religiosos. No son verdad histórica ni demostración científica. Además, la Biblia fue escrita mucho antes de Jesús. Usted se refiere sin duda a los evangelios. En cuanto a su convicción, no seré la última en discutirla. Es asunto de fe, algo sobre el Concilio de Trento. Es el 19º concilio ecuménico, de acuerdo con el cómputo católico. Fue convocado por Pablo III para responder al avance de la Reforma protestante. Debería haberse celebrado en Mantua en 1537 o en Vicenza en 1538, pero resultó imposible por la resistencia francesa. En 1542, el Papa volvió a convocar el Concilio de Trento, que se inauguró el 13 de diciembre de 1545. Solo asistieron 3 legados, un cardenal, 4 arzobispos, 21 obispos y 5 generales de órdenes religiosas. Es decir, como ecuménico no fue mucho. Su primer periodo, porque tuvo varios periodos, su primer periodo fue 1545-1547. Se decidió ahí que la votación sería individual y no por naciones, y esto le dio mayoría a los obispos italianos pro-papales. Se declaró la validez igual de las escrituras y de la tradición como fuente de verdad religiosa, frente al principio protestante de que la Biblia era la única regla de fe y de conducta. También se declaró el derecho exclusivo de la Iglesia a interpretar la Biblia, frente a la tesis protestante del derecho individual a leer y examinar la Biblia. También se declaró la autoridad de la Vulgata frente a la tesis protestante de que la Biblia debería ser puesta al alcance del pueblo en lengua vernácula. La idea que estoy sacando de aquí es que fue esencialmente un concilio para responder a los protestantes. Se confirmó también ahí la teología católica sobre los sacramentos, insistiendo en que su número era 7 y que eran necesarios para la salvación. Luego se declaró una epidemia en Trento y el concilio fue trasladado a Bolonia y quedó suspendido durante 4 años. En 1551, el Papa Julio III volvió a convocar al concilio y se inició el segundo periodo, 1551-1552. Ahí estuvieron presentes algunos teólogos protestantes y solicitaron que se afirmara la superioridad del concilio sobre el Papa, que se liberara a los obispos del juramento de sumisión al Papa y que se volviera a discutir los asuntos ya definidos en el primer periodo. Por supuesto, sus pretensiones fueron rechazadas. Se afirmó la doctrina católica sobre la Eucaristía contra
en contra de lo mantenido por Lutero, por Calvino, por Zwinglio. El 28 de abril de 52, el concilio volvió a suspenderse. El tercer y último periodo del Concilio de Trento fue 1562-1563. Ahí quedó marcado por una considerable influencia de los jesuitas y por la renuncia definitiva a una reconciliación con los protestantes. Se confirmó la negativa a que los laicos pudieran participar de la comunión bajo las dos especies. Se atendió a los sacramentos del orden y del matrimonio y finalmente se confirmó la doctrina católica del purgatorio, de la intersección de los santos, del culto de las reliquias, a las imágenes, de las indulgencias. El concilio concluyó el 4 de diciembre de 1563. Ha sido sin duda el más importante de la historia del catolicismo, desde el siglo XVI hasta que llegó el Concilio de Vaticano II. Ahí se consagró definitivamente la ruptura con el protestantismo. En el judaísmo, la Biblia o Tanaj está formada por los libros del Antiguo Testamento, excluidos los apócrifos o deuterocanónicos, es decir, 1 y 2 Macabeos, Judith, Tobías, Baruch, Sabiduría, Eclesiástico, las adiciones a Esther y las adiciones a Daniel, que figuran en el canon católico, y los pseudoepigráficos. De esta manera, el canon bíblico del Antiguo Testamento es similar en el judaísmo, en las iglesias ortodoxas y en el protestantismo. La división y el orden de los libros son, sin embargo, diferentes. El Tanaj se divide en Torah o ley, los 5 primeros libros de Moisés, Nevi'im o profetas, de 1 Samuel a 2 Reyes, más los profetas mayores, salvo Daniel, y los 12 profetas menores, y Ketuvim o escritos, Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones de Jeremías, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías 1 y 2, Crónicas. Difícil a los que vivimos la contemporaneidad de los hechos darnos cuenta de lo que sirve y de lo que vale en la multitud de los fenómenos. Trate de imaginar, por ejemplo, la atmósfera en Palestina, siglo I AC, siglo I DC, con tanto pretendido profeta suelto, tanta teoría, tanta práctica. Luego el tiempo hace su trabajo de colador. Necesitamos tiempo. Las formas de espiritualidad cambian. Tenemos hoy espiritualidades laicas, muy ricas, probablemente más elaboradas que las espiritualidades religiosas. Démonos tiempo. El nazismo hizo numerosas víctimas, entre ellas la judía vuelta carmelita Edith Stein, que murió en 42. Se abandona poco a poco la idea de un Dios juez en la contemporaneidad, de un Dios inaccesible, para adoptar la visión de un Dios amoroso. Pero las presiones sobre la Iglesia son muy fuertes, especialmente del lado del marxismo. Y es en este ambiente que encontramos, por ejemplo, en los años 62-65, Juan XXIII convocar al Concilio Vaticano II. Esto es una forma muy moderna de espiritualidad, acorde con el tiempo. Le movía el deseo de ir hacia los hombres como son. A partir de 75, un movimiento en sentido inverso se dibuja, con la crisis de confianza, con la pérdida de la fe. El cristianismo de la segunda mitad del siglo XX insiste en el compromiso sociopolítico. Los cristianos se acostumbran a estar puestos en situación de minoría. Hay reacciones. La renovación carismática católica comienza a partir del 67. Se crean comunidades nuevas que constituyen centros de vida espiritual radical, como el Opus Dei, por ejemplo. Ya aquí tuvimos un programa sobre el Opus Dei, que no les gustó mucho, pero bueno, lo hice a mi manera. La mayoría son comunidades de laicos. Estos movimientos hacen suponer una búsqueda espiritual muy activa. La Iglesia busca renovarse. En el pasado es por los grupos espirituales que conoció las nuevas primaveras. No nos quedemos tan pegados a los hechos. Hay que darse paciencia y tiempo para poder colar la realidad.
colar la realidad. Los templarios fueron una orden religiosa de corte militar, fundada en 1119 por un personaje llamado Hugo de Payns y por otros caballeros, con la finalidad de defender a los peregrinos que acudían a los santos lugares. Recibieron el apoyo de San Bernardo en el concilio de Troyes, en español. Se amplió el número de sus caballeros, se ampliaron sus posesiones, su radio de acción, ya no quedó solo vinculado a Palestina. Su papel en las cruzadas resultó con frecuencia bastante mediocre, pero durante el siglo XIII la orden experimentó un muy considerable aumento de su poder financiero, llegando incluso a convertirse en prestamistas de algunas casas reales. Esto, provocó corrupción. Por donde hay dinero, señores, hay corrupción. La corrupción que operó tal circunstancia en su forma de vida provocó que algunas voces, las de Raimundo Luyo, se pronunciaran a favor de su fusión con órdenes ya existentes, como los hospitalarios, a fin de servicializar a la orden en lo que era su misión primordial, la defensa de los santos lugares. Pero la indiferencia mostrada por la orden ante la pérdida de los últimos